entre los 10 y los 16 años ya tú desarrollas una conciencia social. Y sobre todo la violencia por parte del Estado, la presión, la persecución. Y o salimos nosotros porque nadie nos va a defender o nos vamos del país. Yo entro en política justo cuando, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, o sea, justo cuando Pedro Sánchez llega al gobierno de España, que han pasado ya 8 años, o sea, hacíamos un pronóstico que parecía exagerado y que parecía apocalíptico y no, nos estamos quedando cortos. Y hay mucha gente que esto lo normaliza y lo defiende porque vive de un sistema y de un gobierno corrupto que lo permite. Lo que está pasando con la política venezolana es porque los mecanismos de relaciones internacionales y sobre todo de protección de derechos humanos y de democracia están caducos. Si la gente se pudiese comprar una casa, evidentemente con mucho trabajo, pero con relativa solvencia, la gente no se polarizaría y la gente no saldría a las calles ni tendría mensajes excéntricos. Ante lo que está pasando hoy en España, Ignacio, ¿qué crees tú que debe hacer la juventud? Bienvenidos nuevamente a tu programa Gente de Bien, el programa donde los migrantes alzan la voz y hablan claro. Hoy traemos un programa de lujo sobre un tema bastante peculiar y particular en los tiempos que se viven en España, y es sobre cómo los jóvenes alzan la voz y cómo eso les ha cambiado su vida. Para eso tenemos por aquí a Loren Salet, expreso político, premio Sájarov y también defensor de los derechos humanos. Y también contamos con la presencia de Ignacio Ancausa, presidente de las Nuevas Generaciones de Madrid. Y bueno, ese es más o menos el tema que vamos a tratar el día de hoy. Loren, ¿en qué momento pensaste tú, mira, este momento es de un quiebre para mí y creo que tengo que participar en política? Sí, bueno, es verdad que, claro, cuando yo tenía 10 años, Chávez llega al poder, ¿no? Ya es que los militares llegan al poder, ¿no? Y partiendo de ya el impacto que genera gente uniformada de militar dirigiendo el país, eso ya ahí te marca, ¿no? Porque hay un contraste, hay algo raro. Y a la medida que vas creciendo, vas tomando conciencia de cosas que van pasando entre los 10 y los 16 años, ya tú desarrollas una conciencia social. Y sobre todo la violencia por parte del Estado, la presión, la persecución. Y el punto de quiebre más importante de mi generación es en el 2007, cuando cierran un canal de televisión. Y eso coincide con nuestro inicio en la universidad. Entonces veníamos marcados del ascenso de unos militares que cada vez tenían más poder de atentados y violencia que vimos como Plaza Altamira, Joao de Gobella, con Puente Llaguno, lo del 2002. Y ahí ya hay un momento donde decimos, bueno, nos toca. Ojo, esto también pasa por un desgaste de la clase política y de los partidos tradicionales. Entonces, los partidos tradicionales no pueden dar respuesta a la crisis y es cuando dicen, bueno, ahora vienen por nosotros, porque lo próximo era la ley de universidades. Y o salimos nosotros, porque nadie nos va a defender, o nos vamos del país. Claro, un 2007 que vino también marcado por la reforma constitucional y Exacto. claro, había una crisis de liderazgo, lo recuerdo bastante bien, porque en ese momento la oposición venía de perder en el 2006 las elecciones con Manuel Rosales y claro, el país ante una propuesta de reforma constitucional tan rápido, no se esperaba, como quien dice, que los líderes habituales de la oposición pudieran dar vuelta a la elección y por eso también el sector estudiantil estuvo allí. Vemos que también en España están pasando muchas cosas. Ignacio, ¿en qué momento tú dices, mira, voy a ingresar en política? Es que todo lo que está contando Loren, yo lo veo en España, evidentemente en un grado todavía mucho menor. Yo creo que tampoco hay que frivolizar demasiado muchas veces con esto de que somos Venezuela, nos estamos convirtiendo en Venezuela, pero sí que es verdad que hay muchos tintes, muchas cuestiones para pensar que por lo menos lo están intentando. Yo entro en política justo cuando, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, o sea, justo cuando Pedro Sánchez llega al gobierno de España, que han pasado ya 8 años, y me acuerdo que cuando yo entro en política y llega Pedro Sánchez, nosotros teníamos un mensaje de que los independentistas iban a destruir España, iban a separarla, de que Podemos iba a
llenar esto, ¿no? de tercer mundo y de las políticas chavistas que han destruido Venezuela y que han destruido Hispanoamérica. Me acuerdo que teníamos ese pronóstico de España que mucha gente nos decía, sois unos exagerados, esto es apocalíptico, no estáis diciendo la verdad. Y yo veo ahora lo que decíamos en 2018 y cómo está España ahora y nos hemos quedado cortos. O sea, hacíamos un pronóstico que parecía exagerado y que parecía apocalíptico y no, nos estamos quedando cortos. Lo hemos visto esta semana con el descarrilamiento de un tren que ha dejado muchísimas víctimas mortales, lo cual es una tragedia, pero también es fruto de una degradación de los servicios y de absolutamente todo por parte del gobierno de España. Lo estamos viendo con las leyes que están intentando imponer para censurar medios de comunicación, periodistas, para censurar las redes sociales, y lo estamos viendo con que los jóvenes cada vez todo funciona mucho peor, la economía está peor, España está mucho más degradada en todos los sentidos y hay mucha gente que esto lo normaliza y lo defiende porque vive de un sistema y de un gobierno corrupto que lo permite. Y por eso, lo que te digo yo entro en 2018 en política con un pronóstico muy chungo de lo que viene para España, pero tengo que decir, ya 8 años después, que se ha cumplido con creces todo lo que pronosticábamos. Que bueno, que también ahí hay algo fundamental, que la gente piensa que fue que Podemos fue allá a asesorar al chavismo y no es así, es al revés. Los podemitas fueron a Venezuela a formarse para tratar de implementar las políticas y bueno, y surge ese partido con muchísimo financiamiento por parte de Venezuela. En ese momento del 2007, Loren, que hubo la reforma constitucional, que bueno, los estudiantes decidieron asumir el liderazgo. Recuerdo que tú eras líder de una organización llamada Jabú. Cuéntame cómo fue la creación de Jabú. Sí. Bueno, es que antes de eso se nace el movimiento estudiantil, que a partir de los centros de estudiantes y federaciones universitarias que nos conectamos en todo el país, hacemos varias asambleas universitarias. Dice, bueno, necesitamos una plataforma, una estructura para tomar decisiones conjuntas y avanzar, ¿no? Ya no era solo protestar, ya había que enfrentar la reforma constitucional, lo cual implicaba una estrategia en varias direcciones. Del Parlamento de Estudiantes nace todo el movimiento de la resistencia no violenta y de ahí estaba lo que era la dimensión estudiantil y lo que era la resistencia no violenta, ¿no? Que combinaba estudiantes con jóvenes, con sociedad civil, que era todos los métodos de resistencia pacífica y no violenta, no partidista. Luego de ahí sale Jabú, que era un movimiento dentro de la resistencia, profundizado en Carabobo, inspirado en todos los métodos y el trabajo de Gandhi, de Mandela, de resistencia en Europa del Este. Ahí empezamos a llevar varias huelgas de hambre por liberación de presos políticos. Y luego de Jabú surge también Operación Libertad. Que Operación Libertad termina siendo una escuela importante que combinaba estudiantes con resistencia y además ya con una dimensión internacional, ¿no? Y se centra entre Centroamérica, Bogotá y Caracas. Porque, bueno, también hoy en día los fenómenos que pasan en la política nacional tienen una relación internacional. Es decir, la situación de España se entiende a la medida que tú también llevas las líneas de revisión hasta Marruecos, hasta América Latina, hasta Bruselas. Y desde Venezuela tú no puedes terminar de entender y responder a la política venezolana si no trazas la línea a Cuba, a Colombia, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y en este sentido, aquí parte de lo que estamos viendo hoy, de lo que está pasando con la política venezolana es por qué los mecanismos de relaciones internacionales y sobre todo de protección de derechos humanos y de democracia están caducos. No dan. Y eso sí es liderazgos nuevos que a veces no terminamos de entender. Y, por ende, sistemas de organización
nuevos también tienen que surgir para enfrentar cosas como las que estamos viendo ahorita tan autoritarias. Sí, bueno, ese tema de los derechos humanos es bastante preocupante porque al final veo que inclusive se banaliza con una posición ideológica y es como que, Dios mío, o sea, la vida no está por encima de cualquier ideología. ¿Por qué razón yo tengo que apoyar tal o cual causa de acuerdo a mi ideología, indiferentemente que le haga daño a los seres humanos? Y lo que tú estás diciendo es muy cierto, que existe una interconexión. Bueno, en el tema de la izquierda está el Foro de Sao Paulo, que ahora lo denominan el Foro de Puebla, y básicamente casi que todos los actores de ese foro son miembros del autoritarismo. E incluso Pedro Sánchez fue uno de los primeros presidentes del gobierno español que al llegar a la presidencia de gobierno va y visita Cuba. ¿Cómo ustedes ven ese mensaje? Bueno, España es un país europeo, pero también es un país hispanoamericano y por tanto lo que ocurre en Hispanoamérica nos atañe directamente. Yo como español siento absoluta vergüenza de que España no solo no haya liderado la causa de la libertad de Venezuela, por lo menos el gobierno de España, porque yo creo que la población española sí, sino que encima hemos estado como el único país europeo en el lado incorrecto de la historia, alineándonos, por supuesto, con el crimen de Maduro, con Cuba, con Lula y con auténticos de esta internacional delictiva que se financia con la droga, y eso me parece, la verdad que me da mucha rabia y me da mucha vergüenza como español que esa sea la imagen que haya proyectado España en el mundo, y bueno, a mí eso me parece absolutamente terrible. Estabas hablando de Podemos, de cómo Podemos tenía esos vínculos con Venezuela. Yo creo que Podemos tiene mala suerte de que se le asocie como el partido asociado con el régimen chavista, cuando el PSOE tiene muchos más vínculos con el régimen chavista que el propio Podemos. Y lo estamos viendo como Zapatero, que es quien manda realmente en el PSOE, es el que está coordinando toda parte de la acción criminal del gobierno de Venezuela. Luego tienes al abogado de Maduro, que es el marido de la fiscal general y un juez muy afín al PSOE como es Baltasar Garzón, lo cual ahí ya ves las conexiones que salen por todos lados, por no hablar de todos los vuelos en Falcon por todo Hispanoamérica también, que ha ido a Venezuela, a República Dominicana, y todos los negocios corruptos y turbios que tiene el PSOE con el régimen chavista de Venezuela, que es una pena porque en España ya no tenemos una socialdemocracia, un partido de centroizquierda, que oye, un partido socialdemócrata como podía ser un PSOE antiguo, es un partido que yo evidentemente no comparto sus ideales, pero yo como demócrata lo respeto. Evidentemente tiene que haber gente con esas ideas, pero ya estamos con una izquierda absolutamente radical, absolutamente autoritaria, que todas las técnicas y tácticas criminales de Hispanoamérica, lo peor de esos gobiernos y de esas dictaduras lo están intentando importar a España y nos están llevando hacia el tercer mundo. Yo creo que eso es importante que la gente lo entienda, porque luego pones las tertulias y ves a las Saras Santaolayas y toda esta gente en los platos de televisión que defienden como cacatúas el argumentario del PSOE radical y criminal, lo cual es absolutamente terrible. Y bueno, es que estabas comentando lo de la relación entre lo local, lo nacional y lo internacional y cómo todo esto está alineado. Toda la gente, todos los zurdos que están diciendo lo de es que se ha vulnerado el derecho internacional, que lo repiten como cacatúas sin tener ni idea, ¿qué proponen? O sea, ¿qué proponían? La oposición venezolana lo ha hecho todo bien. Han ganado elecciones, montaron las primarias para saltar ¿no? la censura de la candidata, digitalizaron las actas y demostraron al mundo todo ello pacíficamente, y aún así no se ha conseguido acabar con un dictador criminal. ¿Cuál era la alternativa? Pregunto yo, porque claro. si no quitabas a Maduro de la forma que lo has hecho, porque en el momento en el que hacen todo eso ya está legitimado el uso de la fuerza. ¿Cuál era la alternativa? Yo lo que creo es que quieren imponer un relato, básicamente, así como en estos días, y por eso me genera mucha preocupación la ley que estaba mencionando Bolaños, que iba a colocar el tema de la ley de rectificación, que ahora quieren incluso manejar las personas que tienen cuentas grandes a que rectifiquen a la verdad oficial. Yo vi, por ejemplo, como un medio de comunicación nacional con dinero de todos los españoles desinformaba a la gente diciendo que el régimen iraní era un régimen de ultraderecha. Televisión española. Sí, Silvio Sorrondo, básicamente. Y entonces es un tema, realmente, ¿quién puede aseverar
que el régimen iraní Pero es es de que- ultraderecha, es sí que mira. todos conocemos que evidentemente Claro. no. Lo que pasa es que yo sí creo que nosotros debemos evitar caer en la trampa de simplificar las cosas en tema de ideología. derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque eso al final termina siendo también un paraguas donde se refugian individuos que se asocian para cometer delitos. Entonces, claro, hay mucha gente que se define de izquierda porque tiene valores, ¿verdad? Concretos y posiciones de intereses, ¿verdad? En cuanto a temas sociales, ambientales, económicos. Y está los que forman parte de prácticas y juegos eh, autoritarios, corruptos, criminales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que superar, por ejemplo, creo que eh, estamos más o menos nosotros aquí conscientes de cómo se está reorganizando la geopolítica, ¿cierto? Es decir, el liderazgo de China tiene una expansión y un control, ¿no? Rusia otro, Estados Unidos otro, y Hispanoamérica creo que es un proyecto con más vigencia y más importancia que nunca. Y en ese sentido, España tiene un plus por encima del resto de Europa. Ahora bien, esto que es la hispanidad, la lectura derecha-izquierda juega en contra de la hispanidad. Porque divide. El eje se ha roto. Claro. Ese eje se ha roto. Ese clivaje Claro, está- porque entonces reducimos obsoleto. todo lo que es el soft power cultural, chamo, ¿sabes? Claro. De la hispanidad. Todo lo que representa a nivel económico, dinámico, de la hispanidad, toda la experiencia más los recursos infinitos territoriales que tenemos en ese conjunto, se lo divide y eso es una trampa que nosotros tenemos que pasar por encima. ¿Me entiendes? Porque una de las cosas que hablo mucho con los estudiantes es una cosa que nos debemos reivindicar, que se hace como si fuera algo ideológico de izquierda, es el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos nacen de la hispanidad. Ujú. Cuando se plantea las primeras discusiones sobre el derecho de las personas, de la gente. Entonces, es una invitación también que yo hago donde nosotros tenemos que, ¿sabes?, sobreponernos a eso. Y por eso es la utilización constante de fascistas, los fascistas, porque quieren etiquetarnos. Y nosotros somos más que una ideología. Esto es un proyecto que va mucho más allá de eso. Entonces, por eso es que ellos se empeñan tanto en encasillarnos con fascista, derecha. Y que si tú te ves las características reales del fascismo, coincide más con modelos autoritarios como Cuba y China, que Como Venezuela. básicamente tienen un partido como liberales. único, un líder carismático Como liberales. único, todo el poder del Estado manejando la economía, y entonces, claro, ellos son los aliados de esa gente, pero los fascistas somos los otros. Entonces es como que, Dios mío, Sí. no puede ser, de verdad. Y entonces, ante lo que está pasando hoy en España, Ignacio, ¿qué crees tú que debe hacer la juventud? La juventud está absolutamente desesperada porque estamos viendo cómo cada vez se pagan más impuestos a cambio de tener unos servicios públicos que son una ruina absoluta y que lo que te da el Estado a cambio no vale todo lo que se paga. Estamos viendo cómo el precio de las casas es tremendo, que ha subido más de un 50% desde que Pedro Sánchez es presidente. Estamos viendo cómo te sacas una carrera universitaria y sales al mercado laboral y tienes muy pocas opciones, y las opciones que tienes no mejoran mucho con respecto a si no hubieses estudiado esa carrera universitaria. O sales de la carrera universitaria para ganar 1.400 euros, que si no hubieses estudiado la carrera eran 1.200. Y dices, bueno, entonces ¿para qué me he estado 4, 5, 6, 8 años estudiando si no se marca esa diferencia? Y por eso la juventud está radicalmente en contra de este gobierno
Y una cosa que creo que es muy importante es que yo veo muchos debates que se habla de la polarización entre los jóvenes y en la sociedad, y ves en los programas de televisión cómo intentan buscar causas. No, es que el papel de las redes sociales, no, es que los discursos de odio de estas personas hacen que haya polarización. No, no, la polarización viene cuando las cosas van mal. Si la gente se pudiese comprar una casa, evidentemente con mucho trabajo, pero con relativa, ¿no?, solvencia, la gente no se polarizaría y la gente no saldría a las calles ni tendría mensajes excéntricos. Si la gente, después de estudiar, con su trabajo, aportando valor, tuviese un salario decente, muy bueno, sí, nadie se polarizaría. Nadie querría insultar al gobierno, nadie querría salir a la calle a destrozar cosas. Por tanto, yo lo que propongo es, oye, haced que los jóvenes nos podamos comprar una casa, que tengamos un buen trabajo, que las calles sean seguras, porque la delincuencia en las calles es tremendo. Y yo soy el primero que se compromete a ser el más moderado de todos. De verdad, el más moderado. Pero vamos, centro centrado, moderación, gestión y nada más. Y llamar a todo el mundo a que lo haga, pero lo que no puedes pedirle a la gente es que tenga que aceptar la realidad decadente, tanto para lo individual como para lo colectivo que hay en España, que es terrible, y encima pedirle que se calle y que no haya esa supuesta polarización. Bueno, es que cuando un país en sus calles hablan de política es porque las cosas sencillamente no van bien. Ese es uno de los principales premisas. ¿Tú sí crees que, porque el tema de la vivienda, por ejemplo, creo que es uno de los temas más complejos, ¿Sí? y quizás el número uno, ¿no? En España, Sí. y sobre todo para los jóvenes. La juventud en España, ¿tú la ves movilizándose organizadamente para un cambio en ese sentido? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene la juventud hoy? Por ejemplo, los jóvenes españoles, ¿cuáles son las opciones que tienen? Opciones políticas, digamos, o de movilización. Pues tengo que decir que cada vez más. Yo he visto cómo ha cambiado el panorama en los últimos 4 años, porque en los primeros años de gobierno de Sánchez, hasta que no se ha empezado realmente a degradar todo, pues no había tanto, pero cada vez hay mucho más. Yo, por ejemplo, en el año 2021 creo la Asociación Estudiantil Libertad Sin Ira en políticas de la Complutense, precisamente contra Monedero, contra Pablo Iglesias. Eso. Claro. Qué bien. Ahí lo creamos en la Complutense. Yo recuerdo cuando lo creamos que estábamos solos. Claro. No había ningún tipo de asociacionismo juvenil, no había ningún tipo de activismo de ningún tipo. Todo lo que había era o la extrema izquierda universitaria que todos conocemos de esta gente, o algún skinhead, ¿no?, digamos, del otro lado, un poco también perdidos en la vida. Pero realmente movimiento juvenil, asociativo, que defienda cosas, digamos, normales y los problemas reales de los estudiantes, de los jóvenes, no lo había. A raíz de que creamos Libertad Sin Ira, han ido surgiendo asociaciones como churros. Bien. O sea, ahora tú ves el tejido asociativo, unos más liberales, unos más conservadores, o también en sectores profesionales, a nivel de jóvenes abogados que defienden lo que está ocurriendo con el Estado de Derecho, de jóvenes empresarios y de autónomos que defienden toda la ruina que se le está haciendo a los empresarios en España. Todavía no tenemos una gran plataforma por el tema de la vivienda, pero creo que es algo que tenemos que trabajar en ello, realmente de canalizarlo, porque como bien has comentado, no es un tema ni de izquierda ni de derecha, Sí. es un tema que afecta a todos los jóvenes y bueno, yo creo que dentro de poco lo vamos a tener, pero bueno, opciones políticas cada vez hay más. Yo también invitar a todo el mundo a que nuevas generaciones también se apunten, que tenemos mucha actividad en este sentido y también muchas propuestas. Y también como tenemos acceso directo a gran parte de los políticos de España, pues también tenemos, ¿no?, ese valor añadido de que podemos canalizar las propuestas y las quejas y todo. Pero bueno, cada vez hay más. Una pregunta que yo voy a aprovechar ya, que esto es muy interesante. Sí. No, en serio. Por ejemplo, Ciudadanos ya sale, digamos, de como una opción política. Y queda un margen bien interesante que es del centro, ¿no? Centro liberal. Ciudadanos tenía esto que mucha gente del PSOE descontenta, tenía una opción en Ciudadanos, ¿no? Sí. El PP tiene esa, digamos, esa misión, o sí te ves esa misión de absorber a todo este centro izquierda descontenta, a todos estos españoles que de repente votaban en Ciudadanos, pero no votaban en principio por el PP, sobre todo en los jóvenes. Bueno, tú ves los datos a medida que Ciudadanos ha ido desapareciendo y ha ido perdiendo, digamos, intención de voto,
ves como prácticamente en su totalidad el PP ha absorbido esa masa de votantes. En Madrid más aún, porque en Madrid somos abiertamente liberales, la presidenta Ayuso es abiertamente liberal, Albert Rivera y Ciudadanos se definía como una opción liberal y tal, y nosotros realmente lo somos, y eso ha hecho que mucha gente se venga con nosotros. Pero también es que a nivel joven es muy curioso porque los jóvenes de Ciudadanos, que la verdad que había varios chicos muy comprometidos, que tenían mucha actividad, la verdad lo hacían bastante bien, de repente se quedaron sin partido y ellos son los propios, varios de ellos han ido montando plataformas juveniles liberales, ¿no? Cada uno con sus causas, con sus historias, y funcionan bastante bien. Que también ha coincidido un poco en el tiempo de esto que te digo, ¿no? Nosotros en 2021 creamos Libertad Sin Ira, poco a poco se va creando ese tejido asociativo, que yo creo que en parte también coincide en el tiempo con la caída en desgracia de Ciudadanos, que hace que esta gente también pues tenga que buscarse otras opciones para hacer política, para hacer activismo, y en ese sentido está muy bien porque, bueno, muchos lo hacen a través de la sociedad civil, a través de distintas organizaciones, pero si los jóvenes quieren una opción liberal para defender las ideas del libre mercado, de los bajos impuestos, de que el Estado te deje en paz en la medida en la que sea posible, pues en el PP de Madrid yo creo que es donde mejor se encarnan estas ideas, ¿no? Y a nivel joven en nuevas generaciones. Y es lo que te digo, creo que estamos muy organizados cada vez más, también es que el momento lo requiere. O sea, nosotros ahora no nos podemos permitir tener un movimiento juvenil estancado, un movimiento juvenil parado, ¿no? Porque es que nos están robando el futuro, nos están robando el trabajo, nos están robando las casas, nos están robando las calles y la delincuencia que hay desmedida, y nosotros no podemos permitirnos estar quietos, y por eso nuevas generaciones además tenemos implantación en todos los municipios, que eso creo que es muy importante, porque todas las organizaciones juveniles pues sí, tienen su núcleo, su directiva y tal, pero es muy importante la implantación territorial, porque yo no tengo acceso ahora desde aquí, desde este estudio, a un joven de Miraflores de la Sierra o de Torremocha de Jarama o de Móstoles. Necesito gente en Móstoles y en todos estos sitios que esté en la calle, que implante el movimiento en la calle, en los colegios, en las universidades, y es fundamental. Eso, así lo teníamos, ¿no? Sí, es que al final, claro, Tal cual. Al final yo creo que el momento político que se está viviendo hoy es un momento bastante preocupante. O sea, cuando ya te colonizan las instituciones, cuando manipulan los medios de comunicación, o sea, es como que si camina como un perro, ladra como un perro, anda como un perro, no puede ser un gato, evidentemente es un perro. Entonces, blanco y yo en creo botella, que en mi casa no es Coca-Cola. Entonces, yo creo que lo que está pasando hoy es realmente grave, porque sabemos y venimos de un país que también fue perdiéndose a pedazos. No es que un día llegue y diga, hola, soy una dictadura, estoy aquí. No, ellos van robándote las libertades poco a poco y de manera consecutiva hasta llegar a un punto que tú dices, oye, mira, ya ni me di cuenta cuando perdí todas las libertades. Es progresivo. Ante eso, Loren, ¿qué le recomendarías tú al movimiento español? O sea, ¿qué ves tú que le hace falta? Yo también tengo mi opinión con respecto al tema de la irreverencia, pero ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que la organización, ¿no? Yo creo que la participación en la política sin miedo, la participación y no rehuir al debate y a la discusión. Creo que en otros casos, no solo en la experiencia de Venezuela, tuve la experiencia en Colombia, en Centroamérica, en varios países, y creo que a veces se rehúsa a dar de ciertos debates sobre la economía, sobre urbanismo, sobre ciertas cosas, y creo que tienen que siempre abrir el debate en las universidades, en los ayuntamientos, en todos lados, y con una visión siempre de innovación. De resto, tienen las instituciones, y el debate es justamente para poder estar en las instituciones y no ceder espacio en las instituciones. Oye, si puedo añadir una de las cosas que creo que necesita el movimiento juvenil en España, o el movimiento activista, digamos, por las vías de la libertad, contra la colonización de las instituciones, por Unidad España, necesita financiación. Claro. Es que necesitamos dinero, porque siempre hablamos de todo este tipo de cosas, hay que crear debates, hay que crear estructuras, tal. Claro. Eso está muy bien, pero yo creo que también hay que llamar a toda la gente que pueda hacer en este sentido, a los empresarios, a cualquiera que pueda aportar algo también a las instituciones, porque yo creo que esto no es indiferente a nadie. Si tú eres un empresario,
se están cargando el sistema económico y se están cargando la productividad, yo creo que te conviene hacer esa inversión. Si tú eres una institución, también te están colonizando y están acabando con tu legitimidad, aunque en este momento no seas una institución de ellos. Porque al final se degrada todo en su conjunto. Y eso yo creo que es importante. Mira, nosotros evidentemente yo no pido financiación para nosotros porque estamos asociados a un partido político y no funciona así. Pero en España, para el resto de organizaciones, de asociaciones que lo hacen muy bien, yo sí que pediría a todo el mundo que le echase un vistazo a esto. Aquí en España tenemos mucho esa cultura de la subvención, ¿no? No es como en Estados Unidos, que la gente apoquina, que da gusto, pero yo creo que deberíamos explorar esa vía porque es que sin dinero no haces absolutamente nada. Yo creo que ahí eso tiene Yo que creo ser... que eso surge con las ideas. Claro, ¿no? Y llamar, hacer las reflexiones como inversión. Y lo ideal es que sea... yo sí creo que la inversión debería ser por parte de los individuos y de forma privada. Eso también nos da más libertad, ¿no? Sí, Y que lo haga la gente con conciencia, porque además también te involucras, ¿no? Cuando tú participas y inviertes en la causa de la libertad, la democracia y de los derechos civiles, es invertir en un futuro al final, ¿no? Mira, Charlie Kirk, o sea, Turning Point, en el año 2024, que había elecciones y ha sido el último año antes de que mataran a Charlie, tenía 140 millones de presupuesto, tuvo, para el año 2024. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer como movimiento juvenil? No te voy a decir con 140 millones, te voy a decir con 1 o con 2. Vamos, no habría un joven de España al que no le llegase nuestro mensaje, ya te lo digo yo. No, y que es importantísimo, porque al final, cuando vengas a ver, no tienes ni España ni nada. O sea, No, total. Yo creo que claro, que lo que está pasando es tan grave y a mí me genera mucha preocupación porque no solo que veo las mismas ideas, sino que muchas veces veo los mismos actores. Y es como que, Dios mío, esto ya yo lo vi, esto va a volver a pasar. Y bueno, para finalizar, Loren, ¿qué mensaje le dejarías tú a alguien que piensa que no es sencillo alzar la voz, que a lo mejor le da miedo alzar la voz? Tú que has vivido tantas cosas, ¿qué mensaje le darías? No, bueno, no me dar tantos mensajes así de que la gente lo que tiene que hacer. Yo lo que creo es que de la historia la tuercen y la doblan. Mi tema ahorita y la de muchos de nuestros compañeros es que no se conviertan en héroes a los criminales. Nuestros padres y nuestros abuelos permitieron que a personas como el Che Guevara y a un montón de símbolos que eran criminales se les convirtieran en héroes y se le reinara tributo, incluso en universidades. Eso creo que es terrible. Y nosotros en eso creo que es importante construir también memoria histórica. Memoria histórica y que lo que estamos viendo hoy y los responsables de crímenes que se están cometiendo en el mundo, queden en la historia como criminales. No es por capricho, sino porque así quizás podemos evitar que se repita, ¿no? Creo que es importantísimo. Sí. Creo que es importantísimo y dicho sea de paso, yo creo que una mentira repetida 10.000 veces no puede transformarse en verdad y creo que ahí has dado en el clavo el tema de que los criminales nunca pueden ser héroes. Y tú, Ignacio, ¿qué piensas tú? O sea, que para finalizar, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes españoles que sienten que hoy no tienen futuro? Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Yo creo que a nosotros se nos dijo que con estudiar, sacarte la carrera, pues ibas a tener una vida tranquila, estable, poder formar una familia. Eso era mentira, nos engañaron, nos han estafado. Ser consciente de esa realidad, aunque sea dura, aunque sintamos que lo hemos hecho bien, y que no vale solo con hacer ese tipo de cosas, que también, sino que además hay que reivindicar y hay que salir a la calle y hay que participar en redes sociales y tenemos que salir de esa zona de confort, incluso la gente a la que no le gusta o no le interesa especialmente la política, porque en este caso esa política no es pues esas cuestiones de los partidos que son lejanas, que no le importan a nadie, sino que son si tú vas a tener un buen trabajo o no, si con ese trabajo te vas a poder comprar una casa o no,
si te vas a poder permitir tener hijos o no. Y yo creo que es importante que la gente salga de esa zona de confort y, como bien digo, es que esto como nos afecta a todos, al sector educativo, al sector jurídico, al sector médico o de cualquier servicio, a cualquier ciudadano, a cualquier estudiante, que es momento de dar la cara y es momento de, bueno, eso, de no estar cómodos, y es lo que toca. Un año importantísimo, dicho sea de paso, porque es un año preelectoral. Creo que aquí las cosas se van moviendo y creo que cada quien está haciendo lo que tiene que hacer para ver si conquista los votos para el 2027. Y para nosotros es importante que en España se logre y se conquiste el poder, que quienes están hoy a favor de la democracia y la libertad y por sobre todas las cosas en contra de los criminales. Totalmente. Bueno, para ustedes es gente de bien. Les invito igualmente a seguirnos en nuestras redes sociales, @somosgentedebien, y sepan que lo que hoy pasa en España, Venezuela y en el mundo tiene una interconexión, y es el deber de cada uno de nosotros, por ejemplo, los que venimos de otras partes y estamos viviendo y residiendo en España. Es nuestro deber moral alertarles lo que está pasando y, por sobre todas las cosas, ayudarles a que salgan de este encauzamiento autoritario y vuelvan a conquistar el encauzamiento hacia la democracia y la libertad. Bueno, un placer estar aquí con gente de bien. Un placer como para vosotros. Saludos, hermano.